Se nos pide que escribamos cada porcentaje como un decimal. Echaremos un vistazo a dos métodos para convertir porcentajes a decimales. El primer método, el primer paso es escribir el porcentaje como una razón con un denominador de 100. Y esto debería tener sentido porque recuerde, un porcentaje significa por 100 o de 100 y luego, en el paso 2, convertimos la fracción a un decimal dividiendo el numerador por el denominador. El segundo método es un método abreviado en el que comenzamos con el porcentaje, movemos el punto decimal 2 lugares a la izquierda y eliminamos el signo de porcentaje. En este ejercicio, mostraremos ambos métodos. Para los primeros 3 porcentajes y luego para los últimos 2 porcentajes, solo usaremos el acceso directo. El primer porcentaje es del 45%, lo que significa 45%. O 45 de 100 y, por lo tanto, 45% es igual a la relación de 45-100. O la fracción 45-100, y porque una barra de fracción significa división, esto es equivalente a 45 dividido por 100. Entonces, al realizar esta división, podemos convertir el porcentaje o decimal y mostrar la división al costado. Como 45 es menor que 100, colocamos un punto decimal a la derecha de los 5, lo movemos hacia el cociente y ahora podemos agregar un 0 a la derecha del punto decimal aquí, y determina cuántos 100 en 450, que es 4. 4 por 100 es 400. Resta, la diferencia es 50. Agrega otro 0 y bájalo. Determine cuántos 100 en 500, que es 5. 5 por 100 es 500. Resta, la diferencia es 0, lo que nos da un cociente de 45. Pero normalmente colocamos un 0 en el valor posicional de las unidades y escribimos el decimal como 0.45. 0.45 es la forma decimal del 45%. Y ahora para el método de acceso directo, comenzamos con el 45%. En este momento, el punto decimal está a la derecha de los 5 que está aquí. El atajo es mover el punto decimal 2 lugares a la izquierda para que 1, 2. El punto decimal ya está aquí. Eliminamos el signo de porcentaje y el antiguo punto decimal, y notamos cómo esto nos da 0,45 o 0,45. A continuación, tenemos el 6%. 6% significa 6% y, por lo tanto, 6%. Es igual a 600 como una proporción o fracción. Que es igual a 6 dividido por 100 como cociente. Al realizar esta división, podemos convertir el 6% a un decimal. Una vez más, vamos a mostrar la división. Como 6 es menor que 100, colocamos un punto decimal a la derecha de 6, lo movemos hacia el cociente, agregamos un 0, determinamos cuántos 100 en 60, que es 0. 0 por 100 es 0. Resta, la diferencia es 60. Agrega otro 0, bájalo. Determine cuántos 100 en 600, que es 6. 6 veces 100 es 600. Resta, la diferencia es 0 dándonos el decimal. 0,6 o 0.06. 0.06. Usando el atajo, comenzamos con 6%. En este momento, el punto decimal está a la derecha del 6. Para el acceso directo, mueva el decimal 2 lugares a la izquierda. Entonces 1, 2. El punto decimal ya está aquí. Nos falta un dígito aquí. Siempre reemplazamos los dígitos faltantes con ceros. Entonces colocamos un 0 aquí y eliminamos el signo de porcentaje, así como el antiguo decimal. Lo que nos da el decimal 0,6 o 0.06. A continuación, tenemos 136%. Que como proporción o fracción es igual a 136/100. Que como cociente es 136 dividido por 100. Vamos a determinar el cociente. Comenzamos determinando cuánto 100 en 136, que es 1. Una vez 100 es 100. Resta, la diferencia es 36. Ahora, colocamos un decimal a la derecha del 6. Lo movemos al cociente, sumamos un 0, lo bajamos. Y hay 3 100 en 360. 3 veces 100 es 300. Resta. La diferencia es 60. Agregue otro 0 y bájelo y hay 6 100 en 600. 6 veces 100 es 600.
Resta, la diferencia es 0, lo que nos da un decimal de 1,36. Usando el atajo, comenzamos con 136%. El punto decimal comienza aquí. Muévelo a la izquierda 2 lugares. Entonces 1, 2. El punto decimal ya está aquí. Eliminamos el signo de porcentaje y el antiguo decimal, lo que nos da 1.36. Para convertir los dos últimos porcentajes a un decimal, solo usaremos el acceso directo, pero solo para ser consistentes, 64.2% es igual a 64.200 como una razón o fracción. 64.2 over 100 as a ratio or fraction. Que si quisiéramos dividir para convertir a un decimal, esto es igual a 64.2 dividido por 100. Nuevamente, solo vamos a usar el atajo que comienza con 64.2%. Mueve el decimal 2 lugares a la izquierda. 1, 2. El punto decimal ya está aquí. Eliminamos el signo de porcentaje, así como el antiguo decimal que nos da 642 o 0.642. ¿Qué es el decimal para el porcentaje dado? Ahora, el último ejemplo es un poco diferente porque observe cómo se da el porcentaje como un número mixto. Para comenzar, convierta 3/4 a un decimal. Para convertir 3/4 a un decimal, dividimos 3 por 4. Coloque un decimal a la derecha de 3. Muévelo al cociente. Agrega un 0. Hay 7 4 en 30. 7 por 4 son 28. Restamos. La diferencia es 2. Agregue otro 0 y bájelo. Determine cuántas patas en 20, que es 5. 5 por 4 es 20. Resta, la diferencia es 0. 3/4 es igual a 75, lo que significa 3 y 3/4% es igual a 3.75%. Que como proporción es igual a 3.75 que como cociente es igual a 3.75 dividido por 100. Pero de nuevo, en lugar de dividir por 100 aquí, usaremos el acceso directo, comenzando con el porcentaje como 3.75%. Movemos el decimal 2 lugares a la izquierda, entonces 1, 2. Nos falta un dígito aquí, así que colocamos un 0 aquí. Elimine el signo de porcentaje, así como el antiguo punto decimal que nos da el decimal 0.375 o 0.0375. ¿Qué es el decimal para el porcentaje dado? Espero que hayas encontrado esto útil.